Eh, Vamos a dar un radiografis acerca de la decodificación de los genes, actualización actual sobre radiogenómica en cánceres abdominales seleccionados. Esto fue un paper elaborado por el Departamento de Radiología de la Universidad de Salud de Texas en San Antonio, del Departamento de Radiología y Patología del Centro Oncológico Anderson en la Universidad de Texas en Houston, del Departamento de Radiología del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania y el Departamento de la Clínica de Mayo en Scotland, Arizona. Los objetivos de aprendizaje son enumerar las alteraciones genéticas comunes e importantes en determinadas neoplasias malignas abdominales y pélvicas con fenotipo asociadas y biomarcadores genéticos y patológicos distintos, describir el estado actual de la radiogenómica y los hallazgos de imagen característicos asociados con mutaciones genéticas seleccionadas, y discutir las implicaciones de pronóstico y tratamiento de las imágenes y los biomarcadores moleculares en determinadas neoplasias abdominopélvicas. A manera de introducción, tenemos que entonces, a nivel mundial, el cáncer es causa de muerte y contribuye a más de 9,5 millones de muertes anual. Gracias a los avances tecnológicos en el análisis cromosómico y en las secuencias de ADN han permitido una mejor comprensión de las características histopatológicas, asimismo la clasificación de los tumores y las características biológicas de estos y determinar hallazgos de imágenes y descubrimiento de agentes terapéuticos dirigidos. Como teaching point, el artículo nos dice que la radiogenómica se ha demostrado prometedora para el diagnóstico de múltiples neoplasias en diferentes órganos y permite el descubrimiento de marcadores de formación de imágenes de sustitución que pueden servir como sustitutos de pruebas genéticas. Estos se pueden usar como características de imágenes seleccionadas asociadas a mutaciones oncogénicas para seleccionar el tratamiento, monitorear la enfermedad y predecir los resultados del tratamiento. Como métodos diagnósticos tenemos que la tomografía, la resonancia y los PET-CT con los diferentes radiotrazadores son algunas de las técnicas de imágenes comúnmente utilizadas para evaluar las asociaciones radiogenómicas. Entonces, en el artículo iremos presentando algunas neoplasias abdominales malignas con características de imagen específicas que corresponden a mutaciones genéticas, las cuales son importantes reconocer para guiar a los médicos y a los patólogos en el tratamiento a seguir. Tenemos entonces las neoplasias hepatobiliares. En primera instancia, el adenoma hepatocelular es una neoplasia monoclonal benigna, poco frecuente, caracterizada de predilección femenina y clínicamente son sintomáticas cuando presentan hemorragias. Esto se puede presentar en un 15 a 20% de los pacientes y tienen un riesgo de transformación maligna hasta en un 5% de los pacientes. Son neoplasias genéticamente y histopatológicamente heterogéneas que se asocian con diferentes factores de riesgo, como es el exceso de consumo de estrógenos o andrógenos, la obesidad o el síndrome metabólico, o con algunos síndromes genéticos asociados, como es la enfermedad de almacenamiento de glucógeno tipo 1 o la adenomatosis familiar o la diabetes tipo 3. Existen 4 tipos de adenomas hepatocelular: el inflamatorio, el factor nuclear hepatocítico 1 alfa mutado, el beta-catenina mutada y sin clasificar. Tenemos entonces que los adenomas hepatocelulares inflamatorios ocurren típicamente en los pacientes obesos, aquellos que toman bastante licor o que toman anticonceptivos orales, y las mutaciones que involucran son la alteración de la vía del gen IL6, del HAC o del SAC, y dentro de estos están incluidos los genes que están ahí. Dentro de las características histológicas, ellos se van a ver con infiltrados inflamatorios y dilataciones sinusoidales. Y a manera de teaching point, el artículo nos dice que en la resonancia
los signos de dilatación sinusoidal son característicos en los adenomas hepatocelular y van a tener dos tipos de realce. El primero es una alta intensidad de señal difusa en las imágenes ponderadas en T2, que va a tener un realce en la fase arterial y que este va a persistir en las fases portal y tardía. Y el segundo tipo de realce es un borde periférico hiperintenso que se realza durante la fase arterial y persiste durante la fase portal y tardía, y esto es denominado el signo del atolón. Aquí entonces tenemos el caso de una paciente de 35 años. Son imágenes de resonancia ponderadas en T2 axial. La primera, estas B, C y D son con contraste. Esto es una fase arterial, una fase portal y una hepatobiliar, donde nos está mostrando una imagen hiperintensa en T2 que tiene un realce en la fase arterial y que persiste durante la fase venosa portal, tornándose ya hipointenso hacia la fase hepatobiliar. Este paciente en su análisis histopatológico determinó que era un adenoma hepatocelular inflamatorio. Y aquí en la microfotografía lo que está mostrando son múltiples espacios sinusoidales con las arterias con la punta de flecha. Acá tenemos el caso de una paciente de 30 años. Estos son imágenes de resonancia ponderada en T2. B y C son con contraste. Esto es una fase arterial, esto es una fase venosa portal. Estamos mostrando una lesión hepática hiperintensa en T2 que tiene un borde hiperintenso periférico mostrando el signo del atolón. Este realce se va manifestando, o sea, en la fase arterial va a tener un realce total y hacia la fase portal permanece el realce periférico. Dentro de las neoplasias hepatobiliares también tenemos el factor nuclear hepatocítico 1 alfa mutado. Estas se van a caracterizar por una inactivación de este gen y por acumulación de grasa intracelular y pérdida de la expresión de proteína en la unión de ácido graso del hígado en el análisis inmunohistoquímico. Son menos agresivos, estos tienen menos riesgo de hemorragia y no tienen transformación maligna. Las características de imagen de estos son en la resonancia son isointenso a levemente hipointenso, en las secuencias ponderadas de T1 FAT-SAT, con pérdida de la señal en las secuencias de fase opuesta o fuera de fase, lo que indica que estas tienen grasa intracelular. En las secuencias de T2 se ven isointenso o levemente hiperintensos y frente a la administración de contraste se va a ver un realce durante la fase arterial que en la fase portal y en la fase tardía se va a ver hipointenso, demostrando que hay un patrón hipovascular. Entonces, esto es una paciente de 27 años con diagnóstico de este tipo de mutación. La primera es una imagen de resonancia ponderada en T1 en un corte axial en fase. La segunda es fuera de fase y C, D y E son con contraste. Esto es una fase arterial, una fase portal y una fase hepatobiliar. Está en un corte coronal donde se está mostrando una masa hepática focal isointensa en la primera imagen, que va teniendo una pérdida de señal en fuera de fase, lo que nos demuestra el depósito de grasa intracelular, y va a tener en la fase arterial un realce arterial heterogéneo para en la fase portal y hepatobiliar tornarse heterogéneamente hipointensa. En las neoplasias hepatobiliares por adenocarcinoma
mutados por beta-cateína, se caracterizan por una activación de este gen, donde tiene una involucración de los exones 3, 7 y 8, que cada uno va a tener un riesgo diferente de transformación, siendo el 3 el que más transformación maligna presenta. En la resonancia en las secuencias T1 y T2 se van a ver hiperintensos según el grado de hemorragia o necrosis que presente, con un fuerte realce que puede persistir o no durante las fases portal y tardía. En el paper hablaba que hallazgos recientes han evidenciado que los adenomas hepatocelulares con presencia de receptores del polipéptido transportador de aniones orgánicos o ATP 1B1 o el 1B3 son aquellos que causan la retención de ácido gadoacético durante la fase hepatobiliar. De esta manera, en una resonancia con este contraste, nos permite durante la fase hepatobiliar hacer una caracterización de los adenomas hepatocelulares, viéndose estos de una manera iso a hiperintensa. Además, en el paper también sugerían que esta estadística podía ser utilizada para estimar el riesgo de malignidad. Acá estamos viendo una paciente de 34 años, una secuencia de resonancia, una imagen de resonancia en la secuencia ponderante 1 en una fase arterial, y esto es una fase hepatobiliar, corte axial y coronal, que está mostrando una fase hepática, una masa hepática que tiene un realce aquí en el lóbulo caudado, y esta masa permanece levemente hiperintensa en la fase hepatobiliar. En el análisis histopatológico resultó un adenoma hepatocelular inflamatorio positivo para el ácido gadocético. Esta es otra paciente de 25 años, son imágenes de resonancia en secuencias de T1 con contraste en una fase arterial, en un corte axial, y esta es una fase hepatobiliar en un corte coronal donde se están mostrando dos masas hepáticas que tienen un realce y que persiste este realce en la fase hepatobiliar. Esta paciente en el análisis histopatológico también se demostró un adenoma hepatocelular no clasificado. Bueno, otra lesión que tenemos es el carcinoma hepatocelular. Este se caracteriza por una heterogeneidad genética y patológica que refleja un amplio espectro de tumores, con un perfil histopatológico de historia natural, metabolismo tumoral, agresividad biológica y pronósticos distintos. Ellos se pueden clasificar en fenotipos no proliferativos y proliferativos, que van a tener isotipos asociados bien diferenciados o poco diferenciados. En el no proliferativo, la alteración puede ser una mutación del gen beta-catenina, el CTNNB1, que va a mostrar una activación de la vía WNT, que se denomina ligando proteico del sitio de integración tipo sinalas, o de la vía de la beta-catenina. Estas se caracterizan por ser tumores bien diferenciados que muestran colestasis y una citoarquitectura pseudoglandular microtrabecular. También pueden tener alteración de la vía del HAC y del SAT, que van a generar un subtipo esteatohepático que se produce en los pacientes con síndrome metabólico, enfermedades del hígado graso no alcohólico, y este subtipo en las características histopatológicas son bien diferenciados y van a tener hallazgos clásicos de esteatohepatitis. En los fenotipos proliferativos incluye el tipo macrotrabecular masivo, que se caracteriza, como su nombre lo dice, con un patrón macrotrabecular, y se asocia frecuentemente con la infección crónica por el virus de la hepatitis B.
También van a tener elevaciones de la alfa-fetoproteína en suero, van a tener una sobreexpresión de mutaciones en los genes que nos muestran acá, o una amplificación del gen FGF19. Clínicamente tienen un fenotipo agresivo y se van a comportar o van a presentar nódulos satélites o invasión vascular. Ellos hablaban que algunas características de imagen que se han identificado como útiles son el tamaño del tumor, el aumento de la vasculación intratumoral, la presencia de arterias dentro de la ausencia de un halo hipointenso alrededor o la ausencia de diferencia de densidad o intensidad del tumor entre el parénquima hepático. Esto firmaba una genómica de invasión vascular microscópica con mayor potencial metastásico y una disminución de la supervivencia general. En cuanto a la resonancia, ellos hablaban que la presencia de tumores con márgenes irregulares, un realce peritumoral en fase arterial o una hipointensidad peritumoral en la fase hepatobiliar cuando se colocaba contraste. Estas eran hallazgos típicos que nos mostraban que estábamos frente a este tipo de fenotipo proliferativo. También hablaban en el paper que los carcinomas hepatocelulares que se mostraban hiperintensos durante la fase hepatobiliar en una resonancia con contraste con ácido gadocético, generalmente era porque estaban bien o moderadamente diferenciados y que eran menos agresivos y tenían mejor pronóstico en relación a aquellos que se mostraban hipointensos, los cuales son más agresivos. Este es el caso de un paciente de 78 años. Son imágenes de resonancia. La primera ponderada en T2 en un corte axial. Estas son con contraste. Esto es una fase arterial, una fase portal, donde se está mostrando una lesión focal lobulada y su intensa, levemente hipointensa en T2, que está mostrando un realce en la fase arterial con un lavado heterogéneo en la fase portal. Y esta es una fotografía del espécimen patológico que está mostrando el aspecto heterogéneo del tumor con múltiples áreas de hemorragia y necrosis. En el análisis histopatológico se demostró que era un carcinoma hepatocelular mutado con beta-catenina, este paciente. Este es otro caso, un paciente de 58 años, una imagen de resonancia. Esta es una secuencia de difusión con un valor de B800 en un corte axial. Esto es una imagen de resonancia con contraste en fase arterial. Y esta es una fase venosa donde se está mostrando una lesión hepática mal definida que se ve hiperintensa en la imagen de difusión y que muestra un realce periférico en la fase arterial y que este se va tornando isointenso en la fase portal. También estas áreas que muestra acá de necrosis dentro de la masa. En el análisis histopatológico se demostró que era un carcinoma hepatocelular del tipo MTM, que es el más agresivo. Tenemos también los colangiocarcinomas. Estas son neoplasias malignas heterogéneas y biológicamente agresivas. Se clasifican en intrahepático, periliar o distal en función de su ubicación anatómica en la vía biliar, sobre la base del tamaño y el nivel de la afectación del conducto. Los colangiocarcinomas intrahepáticos se pueden dividir en fenotipos según la afectación del conducto. Si son conductos pequeños, son aquellos que involucran los conductos biliares intralobulillares y septales, o de conductos grandes que van a afectar los conductos biliares segmentarios o las glándulas
peribiliares, los cuales van a tener fenotipos genéticos y características patogénicas y resultados clínicos diferentes. Los colangiocarcinomas intrahepáticos de conductos pequeños se caracterizan por mutación del gen isocitrato deshidrogenasa 1 y 2 en un 10 a 30% de los casos, o por fusión del gen FGFR en un 10 a 25% de los casos. Mientras que los colangiocarcinomas de conductos grandes, lo que vamos a ver es una mutación que involucra los genes CRASH en un 15 a 30%, el gen TP53 en un 10 a 40%, entre otros como los que vemos acá. Hablaban que han sido poco estudiados los colangiocarcinomas en relación a las mutaciones genéticas y las características de imagen. Sin embargo, ahí hablaban de un estudio que ha realizado Sun y colaboradores, donde demostraban que por medio de la tomografía con contraste se podía hacer algunas diferencias de los colangiocarcinomas intrahepáticos con mutaciones del gen IDH. Y estas eran la presencia de una arteria intratumoral, un realce interno y del borde, y valores de atenuación más altos durante la fase arterial y venosa. Mientras que habían otros que tenían un comportamiento más agresivo, y estos se iban a comportar con un realce arterial difuso o nulo y con un menor realce en la fase venosa. En cuanto a la resonancia, Lee y colaboradores, ellos hablan ahí que en secuencias de difusión, cuando hay una difusión restringida en menos de un tercio del volumen del tumor, ellos asociaron esto con lesiones de peor pronóstico, con astificación más avanzada, con metástasis frecuentes y con baja tasa libre de enfermedad y tasas de supervivencia global. A ellos concluyen ahí que el grado de restricción de la difusión en la resonancia se puede utilizar como un marcador pronóstico en la evaluación preoperatoria de los colangiocarcinomas intrahepáticos. Esta es una paciente de 45 años con un colangiocarcinoma intrahepático con sospecha de mutación del gen IDH1. Son imágenes de tomografía con contraste en un corte axial, en una fase arterial, una fase venosa, donde se está viendo el realce central y del borde, que es heterogéneo, y con la punta de flecha lo que estamos viendo acá es la presencia de una arteria intratumoral, la cual durante la fase venosa se va a comportar de una manera isointensa a levemente hipointensa con respecto al parénquima adyacente. Sobre estos hallazgos, ellos sospecharon que tenía la mutación del gen IDH1, pero nunca se confirmó genéticamente según el análisis, el paper. Otras lesiones son los tumores del estroma gastrointestinal. Estas son neoplasias mesenquimales más comunes del tracto gastrointestinal que se originan en las células intersticiales de Cajal. La mayoría de los quistes surgen a nivel del estómago en un 50 a 60% y en el intestino delgado en un 20 a 30%. Las mutaciones del gen KIT conducen a la activación de vías posteriores, donde la mutación del exón 11 da como resultado los quistes gástricos, y la mutación del exón 9 da como resultado los quistes del intestino delgado. Las características de imagen, cuando hay una mutación del exón 9, son lesiones grandes con mayor necrosis tumoral y un mayor realce, en comparación con las mutaciones del exón 11. Bueno, otras afectaciones en cuanto a genes es la alteración del factor de crecimiento alfa derivado de las plaquetas, que está presente en un 8 a 10% de los kits, y la mayoría de ellos va a generar alteraciones o lesiones a nivel del estómago.
Hay otro porcentaje, el 10 al 15, que no tiene ninguna alteración de los genes, pero se han denominado GIS de tipo salvaje. Estos son tumores esporádicos que se asocian con neurofibromatosis o la triada de Carney o el síndrome de Carney-Streiff. Estos contienen mutaciones de los genes NF1, el succinato deshidrogenasa y la proteína BRAF. Y aquellos lesiones donde la alteración es el succinato deshidrogenasa, generalmente producen lesiones gástricas, se desarrollan en pacientes jóvenes y van a tener lesiones multifocales con metástasis frecuentes a ganglios linfáticos, hígado y peritoneo. Estos son dos pacientes. El primer paciente es un hombre de 77 años, una imagen de tomografía a nivel abdominal con contraste, una fase arterial, un corte axial, que está mostrando una masa que realza heterogéneamente a lo largo de la curvatura mayor y tiene necrosis e invasión hacia la parte del vaso. Y acá le ponen la microfotografía histopatológica donde confirman un GIS gástrico. El segundo paciente es un hombre de 38 años, una imagen de tomografía con contraste coronal, donde está mostrando una gran masa hipodensa a lo largo de la curvatura menor del estómago que está infiltrando el espacio gastrohepático y produce un efecto de masa sobre el lóbulo izquierdo hepático. Es una paciente de 86 años con diagnóstico de un GIS de intestino delgado. Es una imagen coronal de tomografía con contraste en una fase arterial que muestra una masa en la pelvis con un realce heterogéneo con múltiples zonas de necrosis y calcificaciones como muestra la punta de flecha. En el análisis histopatológico informaron un GIS de las asas ileales con mutación del exón 9 del gen KIT. Estos son dos pacientes con GIS tipo salvajes, un paciente de 30 años con antecedentes de neurofibromatosis 1, es una imagen de resonancia en secuencia eco-spin con técnica de medio Fournier ponderante 2 en un corte coronal que está mostrando una masa homogénea isointensa en la región derecha del abdomen. Probablemente derivado de las asas del intestino delgado. En el análisis histopatológico demostró que era un GIS, pero no presentó ninguna alteración de los genes. En el segundo paciente, es un paciente joven con una tomografía en un corte axial a nivel abdominal, donde se está mostrando una masa que realza en la curvatura menor del estómago y una masa suprarrenal hipodensa a nivel izquierdo compatible con un adenoma suprarrenal. Hablaban también que habían otras lesiones que nos fueron mostradas y además incluyen la imagen de tomografía de tórax en un corte axial con contraste donde se está viendo una masa que está densamente calcificada, bien definida, compatible con un condroma pulmonar. Esta reunión o esta unión de todos estos hallazgos sugieren que es la triada de Carney en este paciente. Bueno, tenemos el carcinoma gástrico, que son biológicamente y clínicamente heterogéneos. Generan el 3% de los cáncer gástrico y se deben a mutaciones genéticas. El grupo de cáncer Genome Atlas ha identificado 4 subtipos moleculares. Dentro de estos tenemos el carcinoma gástrico asociado al virus del Epstein-Barr. Afectan el 81% con predilección hacia los hombres. Sus características de imagen afectan el estómago proximal, donde se evidencian un área voluminosa que se proyecta desde la pared gástrica debido a los infiltrados linfoides tumorales que presenta este tumor.
se asocian con mejor pronóstico que los otros. Está también el tumor genómicamente estable, afecta a los pacientes de 59 años, tiene afectación por los genes que están acá, el CDH1, el CTNNA1 o el ROA. Las características de imagen en estos pacientes son engrosamiento irregular difuso de la pared, semejando a una linitis plástica con un patrón de doble capa en la fase arterial y un patrón de una sola capa durante la fase tardía. Como ejemplo, ellos colocaban el cáncer gástrico difuso hereditario, que tiene alteración del gen CDH1. Estos suelen ser multifocales y se desarrollan debajo de la superficie de la mucosa con una infiltración difusa de las células en anillo de sello, generando este engrosamiento de la pared. También presentan linfadenopatías perigástricas significativas, invasión de órganos adyacentes y metástasis a distancia con un pronóstico malo. Tenemos también los tumores con inestabilidad de microsatélites que afectan un 56% de los tumores. Es más frecuente en las mujeres con edad aproximadamente hacia los 70 años y en ellos no hay características específicas de imagen. Y tenemos los tumores con inestabilidad cromosómica, con aneuploidía y amplificaciones de la tiroxina quinasa focales, con mutación del gen TP53. Acá tenemos dos pacientes con diagnóstico de cáncer gástrico tipo difuso hereditario. La primera es una paciente de 37 años, una imagen de tomografía con contraste en un corte axial donde se está mostrando el engrosamiento difuso de la pared con un estrechamiento luminal del estómago con apariencia de linitis plástica. Y el segundo paciente es un paciente de 53 años, es una imagen de un PET ciclo contrastador de 18-fluorodeoxiglucosa en una imagen sagital que está mostrando un engrosamiento de la pared gástrica difusa con un aumento de la captación del trazador, y en la imagen de microfotografía lo que quiere mostrar es el crecimiento infiltrativo histológico que tiene en anillo de sello discoadhesiva. Acá estamos viendo un paciente de 49 años, es una imagen de tomografía con contraste en un corte coronal donde estamos mostrando una masa polipoidea hipodensa en el fondo gástrico que surge de la curvatura mayor y se proyecta hacia la luz, y en el análisis histopatológico se demostró que era un carcinoma gástrico por virus del Epstein-Barr. Tenemos el carcinoma colorectal. La mayoría de los cánceres colorectales surgen de adenomas preexistentes mediante múltiples mutaciones genéticas y alteraciones epigenéticas como la hipermetilación del ADN. Hay 3 mecanismos moleculares implicados en la tumorogénesis, como la inestabilidad cromosómica, que causa el 85% de los cánceres colorectales. Estas presentan mutaciones del gen APC, de la familia RAS, del gen TP53 y del BRAF. Las características de imagen de este tipo de lesión es un aumento de la captación en el PET con 18-fluorodeoxiglucosa, principalmente en aquellos que tienen afectación del gen CRAS y BRAF, y estos pacientes tienen una alta resistencia al tratamiento con cetuximab. Tenemos también la inestabilidad de los microsatélites que causan el 15% de los cánceres colorectales. Estos presentan alteración en la línea germinal de los genes que están acá o un silenciamiento del promotor MLH1 mediante la hipermetilación. Aquí tenemos como referencia el síndrome de Lynch, que es la causa más común del cáncer colorectal hereditario,
y se estima que un 3% de todo, que este síndrome representa el 3% de los cánceres colorectales. Y la característica de imagen que ellos han encontrado es que afecta predominantemente el lado derecho del colon. También tenemos la tercera vía, que es la vía de metilación de las islas CPG, que causan el 17% de los cánceres colorectales y presentan alteración del gen MLH1 o del BRAF. Como teaching point nos dice el artículo que los cánceres colorectales con inestabilidad de microsatélites comúnmente se desarrollan en el lado derecho, donde el 70% de estas neoplasias se desarrollan proximal al ángulo esplénico y típicamente muestra una alta infiltración de linfocitos en el análisis histopatológico. Tenemos acá una paciente de 35 años con síndrome de Leach. Es una imagen de tomografía de abdomen con contraste en un corte coronal donde se está mostrando una gran masa a nivel del ciego y el colon ascendente. En la microfotografía lo que nos quiere mostrar es la diferenciación que hay de mucinosa y el gran reacción inflamatoria que presentan estos pacientes. Y esta segunda imagen de microfotografía, ellos dicen que es como un control que ellos hacen con otra tinción diferente que se denomina homólogo los de Mutz, donde están confirmando que este paciente presentaba este tipo de patología. Tenemos también las neoplasias pancreáticas, el adenocarcinoma ductal pancreático, son neoplasias malignas del páncreas más común, son fatales, en un 10% surgen de un síndrome de cáncer hereditario bien conocido, como son el síndrome de Lynch o el melanoma familiar atípico, entre otros. El panorama genómico de esto es diverso y se han detectado muchas mutaciones en este tipo de patología. Ella presenta básicamente 5 mutaciones comunes, como es la presencia del oncogen crash en un 95%, o la presencia de 4 genes supresores de tumores, como es el TP53 en un 50-80%, del CDKN2A en un 95% y del SMAD4 en un 60%. En el paper hablan que la alteración o los tumores con alteración de este último gen son aquellos que tienen peor pronóstico, tienen mayor probabilidad de metástasis y menor supervivencia. Estos tienen a nivel de las imágenes, tienen una mayor avidez ante las imágenes de PET-CT, donde se colocan como radiotrazador la fluorodoxiglucosa, con una sensibilidad del 75% y una especificidad del 85%. También hablan ahí que aquellos tumores que no tenían tanto avidez por este radiotrazador tenían menos probabilidad de hacer metástasis y se podían beneficiar de un tratamiento local adelantado. Y que aún hacían falta estudios de hallazgos característicos para este tipo de patología. Estamos viendo un paciente de 75 años, una imagen de tomografía axial con contraste, donde estamos viendo una masa hipointensa a nivel del páncreas que está afectando el cuello y el cuerpo. Y la segunda imagen es un PET-CT con 18 fluorodeoxiglucosa que está mostrando una hipercaptación. Este paciente en el análisis histopatológico le diagnosticaron un adenocarcinoma ductal pancreático con mutación del gen SMAD. Las otras lesiones son las neoplasias neuroendocrinas del páncreas. En la clasificación del sistema digestivo de la OMS del 2019, las neoplasias neuroendocrinas pancreáticas representan el 2% de todos los tumores pancreáticos, y estos tumores se subdividen en los PANET, que son los bien diferenciados, o los PANEC, que son los poco diferenciados,
o las neoplasias mixtas. Ellos hablan que los PANEC, es decir, los bien diferenciados, desarrollan mutaciones que implican los genes MEN1, el DAX o el XART, y genes implicados en la vía del PI3K, AKT o mTOR. Ellos hablan que generalmente las lesiones bien diferenciadas en un 75 a 90% no son funcionales, no se asocian con síndromes, pero un 10% de estas tienen una afectación hereditaria, como por ejemplo en el síndrome de von Hippel-Lindau o la esclerosis tuberosa o la neurofibromatosis tipo 1. Y también hablan que la pérdida de expresión del gen DAXX o del ATRX, que está presente hasta en un 43%, se han asociado con una disminución en la supervivencia de vida y tienen un mayor potencial metastásico. Las neoplasias neuroendocrinas del páncreas, poco diferenciadas, presentan mutaciones de los genes CRASH, TP53 y del RB1. Como teaching point en el artículo nos dice que la combinación de dilatación del conducto pancreático, metastasis hepática y un tumor neuroendocrino del páncreas bien diferenciado con un tamaño mayor de 3 centímetros se correlacionan fuertemente con la pérdida de expresión de los genes DAXX o del ATRX y corresponden a un tumor de alto grado con un comportamiento agresivo y de mal pronóstico. Una paciente de 36 años, una imagen de tomografía con contraste en un corte coronal, donde estamos viendo una masa mal definida con un realce heterogéneo en el cuerpo pancreático, y la segunda imagen es una imagen axial de un PET con fluorodeoxiglucosa que está mostrando una hipercaptación del tumor al radiotrazador. Este paciente en su análisis histopatológico demostró que era un tumor neuroendocrino pancreático deficiente de los genes ATRX y del DAXX. Otra lesión es el carcinoma de células, carcinoma renal de células claras. Hasta en un 90% de ellos presentan mutaciones que involucran el brazo corto del cromosoma 3P, incluyendo alteraciones de los genes que están aquí expuestos o alteración del gen KDM5C que se muestra en el brazo corto del cromosoma X. Recientemente también se han identificado otras alteraciones en otros genes, modificadores de las histonas y de la remodelación cromática. Y estas mutaciones incluyen la alteración de la proteína 1, el dominio CEP2, el polibromo 1, la mucina 4 y los genes de desmetilasa 5C específicos de la lisina. Básicamente, las características de imagen en los tumores de células renales claras que se asocian con mutaciones del gen BHL son tumores sólidos de márgenes bien definidos con un realce del tumor nodular y una vascularización intratumoral. Estos se han asociado básicamente con buenas respuestas a diferentes fármacos como son los inhibidores de la vía de factor de crecimiento endotelial vascular y los inhibidores de la rapamicina. Aquellos tumores que tienen una afectación de la proteína 1, las características de imagen son tumoraciones con márgenes mal definidas, con invasión renal y presencia de calcificaciones. Aquellos que tienen alteración del polibroma, las características de ellos son tumores más sólidos, de muy pobre pronóstico y tienen un estado tumoral avanzado. Tumores que tienen afectación del KDM5C se asocian con invasión de la vena renal y
tumores que tienen afectación del dominio SET2 y del MUC4 se asocian con un patrón de crecimiento exofítico. Esta es una paciente de 47 años, imágenes de tomografía con corte coronal en una fase arterial, en una fase venosa. Estamos viendo un aumento significativo de la vascularización intratumoral y está mostrando una gran masa a nivel renal derecha que tiene un realce nodular en la fase arterial que presenta un lavado durante la fase nefrogénica o portal. Este es un paciente de 80 años, son imágenes de tomografía, la primera sin contraste, la segunda con contraste en un corte coronal. Está mostrando una imagen renal izquierda con calcificaciones dispersas y de bordes mal definidos con un realce periférico y una necrosis central. En el análisis histopatológico de este paciente demostró que era un carcinoma renal de células claras con mutación del gen BAP1. Tenemos también feocromocitoma y paraganglioma, son tumores raros que pueden ser hereditarios o pueden ser esporádicos. Hasta un 40% de los feocromocitomas y los paragangliomas están asociados con mutaciones de la línea germinal, principalmente codifican las subunidades del ciclo de Krebs, lo que es el succinato deshidrogenasa, y son la causa más frecuente. Existen otras mutaciones como son la mutación de los genes BHL, RET y NF1. Estas líneas o genes se van a afectar por la alteración en la expresión molecular que pueden afectar diferentes vías, como en la vía de pseudohipoxia, la deseñalización de quinasa o la vía del WNT. La más estudiada ha sido la pseudohipoxia, la cual se divide en dos subtipos. La primera está relacionada con el ciclo de Krebs, representando un 10 a 15% de los feocromocitomas, y van a incluir mutaciones del gen SDH, que va a tener subunidades, que son estas que están acá. Estas básicamente se van a asociar con paragangliomas a nivel abdominal, de cabeza y de cuello. Y la otra alteración son los relacionados con los genes BHL y el EPAS1, que representan el 15 al 20% de los feocromocitomas y paragangliomas. Estos representan, generalmente estas lesiones van a tener una enfermedad metastásica que van a tener buena respuesta ante las terapias antigénicas con tratamientos con medicamentos como es el everolimus, el inhibidor de rapamicina y el sunitinib. Y las características radiogenómicas de este tipo de lesiones todavía falta por ser explorado. Sin embargo, el artículo nos trae como teaching point que en estudios realizados por Timin y colaboradores demostraron que los tumores no metastásicos generalmente están relacionados con los genes que están aquí en comparación con los tumores relacionados con RT y NF1 que mostraban una mayor captación con ante las imágenes en el PET-CT con 18-fluorodeoxiglucosa. Estos autores también confirmaron que la sensibilidad ante la presencia de captación a este radiotrazador es mayor en los tumores que están relacionados con afectaciones de los tumores SDHB y SDHD. Tenemos un paciente de 15 años, es una imagen de tomografía con contraste en fase arterial a nivel abdominal que nos está mostrando una gran masa retroperitoneal que tiene un realce
heterogéneo y una necrosis central. En la imagen del PET-CT, este tiene como radiotrazador el ácido tetraaciclododecano, que muestra una captación significativa aumentada a lo largo de la periferia, como muestran las flechas, y también mostraba una metástasis ósea en el cuerpo vertebral. En el análisis histopatológico demostró que era un paraganglioma retroperitoneal maligno con mutación del gen SDHB. Este es otro paciente de 29 años con un paraganglioma retroperitoneal que está afectando el órgano de Zuckerkamp. Es una imagen de tomografía en PET-CT con 18-fluorodesoxiglucosa que está mostrando una gran masa retroperitoneal hipermetabólica. En el análisis histopatológico también demostró que era un paraganglioma con mutación del gen SDHB. Y acá tenemos una paciente de 23 años con una imagen de resonancia con un corte coronal con contraste que está mostrando unas masas a nivel cervical moderadamente realzadas, sugestivas de paraganglioma. La paciente le hacen un PET-CT con 18-fluorodesoxiglucosa, donde se está mostrando un aumento de la captación de estas masas a nivel del cuello. El diagnóstico final de la paciente fue un paraganglioma bilateral con mutación del gen SDHD. Como conclusiones tenemos que aunque el campo de la radiogenómica está creciendo exponencialmente, todavía se considera que está en una etapa incipiente y es todavía en gran parte experimental y aún no se ha adoptado ampliamente en la práctica clínica debido a la falta de estudios asociados con datos a gran escala. Por lo tanto, faltaría hacer más investigación. Y nosotros como radiólogos nos enfrentamos a imágenes sugestivas de cáncer, por lo cual es importante actualizarnos constantemente para interiorizar los hallazgos encontrados hasta el momento gracias a la radiogenómica. Gracias.